Muchachos, bienvenidos a la clase virtual. En este día vamos a trabajar el curso de razonamiento verbal. Quien les habla es la profesora Fiorella Brito Oré. Y empezaremos con nuestro primer tema a tratar. Nuestro primer tema está conformado por el miscelánea. ¿Y qué quiere decir miscelánea? Es la agrupación de varios temas, de modo de que vayamos a mencionar, vamos a recordar de manera como un repaso todos los temas que hemos venido trabajando en el transcurso de estos años. Mencionaremos primero el tema 1. Haremos un repaso de lo que son los sinónimos. Cabe recalcar, los sinónimos son aquellos que van a poseer el significado semejante. Van a haber palabras que posean significado semejante. Ahora, esta definición dice: los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos y que pertenecen a la misma categoría gramatical. Ojo, esto es muy importante. Pertenecen a la misma categoría gramatical. Más adelante les voy a explicar. Por lo tanto, se puede subsistir o intercambiar en un texto sin que este texto sufra la modificación en su sentido. Tenemos, por ejemplo, lejano y distante. Ambos pertenecen a la misma categoría gramatical. Son adjetivos, entonces está correcto. Antes de iniciar el segundo ejemplo, vamos a hablar de las categorías gramaticales. Acordémonos del curso de lenguaje. Tenemos 8 categorías gramaticales. Por ejemplo, las categorías gramaticales son el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, los determinantes, los verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. Estas categorías gramaticales, las únicas que vamos a usar es el sustantivo, el adjetivo y en algunos casos el verbo. Cabe recalcar que no ha mencionado en el esquema, es el artículo. Ahora sí, podemos iniciar. La palabra pulcro y la palabra limpieza. Si bien es cierto, sus significados se asemejan, no comparten estas palabras la misma categoría gramatical. ¿Por qué? Pulcro se le dice a la persona que es muy aseada, a la persona limpia. Entonces yo puedo decir, aquel joven se caracteriza por ser pulcro. Entonces puedo mencionar, aquel joven se caracteriza por ser limpio. Y pulcro está cumpliendo acá la función de adjetivo. La categoría gramatical es un adjetivo. A la siguiente palabra, limpieza. Tiene relación, pero no pertenece, porque limpieza es un sustantivo. La limpieza es la característica de mi madre, por ejemplo. O mi madre se caracteriza por la limpieza que hay en mi casa, en mi hogar. Entonces, limpieza es un sustantivo, pulcro es un adjetivo. Como no comparte la misma categoría gramatical, yo no puedo decir que ellas dos sean sinónimos. Por eso les decía, es muy importante que compartan la misma categoría gramatical. No solamente el significado debe ser semejante o parecido, sino que debe de compartir la categoría gramatical. Vamos por la siguiente diapositiva. Como ya sabemos el significado del sinónimo, esta clase se nos va a hacer más fácil. Recordemos,
¿Qué cosa era una sinonimia contextual? La sinonimia contextual es usar el sinónimo adecuado según el contexto de mi oración. Empecemos. ¿Qué es una sinonimia? Es la relación de semejanza que existe entre dos o más palabras. Por ejemplo, tenemos a talla y estatura. En el caso 1 decimos, un peruano es por lo general de talla o estatura mediana. Este es un ejemplo, una oración. Se evidencia que cualquiera de los términos mencionados se pueden emplear y cualquiera de los dos términos hacen referencia al tamaño, o sea, a la altura. Sin embargo, en el caso número 2, si es que nosotros decimos usa prendas talla mediana y usa prendas de estatura mediana, estas dos palabras no pueden intercambiarse. ¿Por qué? Porque ya estaría distorsionando la oración. Entonces, es por ello que para yo poder intercambiar el sinónimo necesito ver el contexto de mi oración. Es muy distinto que yo diga usa prenda de talla mediana, es decir, su talla es M, a decir usa prenda de estatura mediana. Sin embargo, por más que talla y estatura haya funcionado en la oración anterior, no necesariamente va a funcionar en todas las oraciones. Esto va a variar según el contexto de la oración. A ello significa sinonimia contextual. Tenemos tipos de sinonimia contextual. Pueden sustituirse los vocablos en determinados contextos, pero no en otros. Esa es la sinonimia contextual. Como mencionaba hace un instante, ciertas palabras pueden ser semejantes en su significado, pero esto no garantiza que puedan ser intercambiadas en cualquier tipo de oración. Esto va a ser exclusivamente de ciertas oraciones dependiendo de su contexto. Tenemos a la sinonimia por connotación. La palabra tiene dos sentidos, el sentido connotativo y el sentido denotativo. Cuando hablamos de sentido connotativo, nos referimos a la interpretación que nosotros le vamos a dar a la palabra. Cuando hablamos de sentido denotativo, estamos hablando del significado de esa palabra va a estar netamente en el diccionario. Entonces, si yo por ejemplo digo, Javier es un monstruo, Javier es un salvaje, Javier es una bestia, Javier es un crack. Cuando yo digo Javier es un monstruo, no me estoy refiriendo al aspecto físico, sino que me estoy refiriendo a que resalta de repente por alguna habilidad particular. Si yo digo Javier es un salvaje, Javier es una bestia, es un crack. Estas palabras necesitan ser interpretadas de acuerdo a la oración en la que yo la voy a utilizar. Dice, el término crack, al ser un extranjerismo no adaptado, se escribe con cursiva. Bien, se puede observar que en todos estos casos se está haciendo referencia a una cualidad de Javier. Los términos que se aplican no siempre son sinónimos, ¿correcto? Pueden ser sinónimos entre sí, pero estos sinónimos van a cambiar según la interpretación en cada oración. Veamos la siguiente diapositiva, la sinonimia referencial. ¿Qué me dice la sinonimia referencial? Van a mencionar a un mismo término con diferentes palabras para evitar
que haya redundancia. Por ejemplo, yo puedo decir, Pedro accedió al despacho del inspector. Me estoy refiriendo a Pedro, miró a su subordinado con cierto desprecio. Aquel joven no le merecía ninguna confianza. Entonces, Pedro, subordinado, y joven son la misma persona, pero han usado diferente término para evitar redundancia. Tenemos acá otro caso, la palabra inspector y la palabra este. Este hace referencia al inspector, pero no menciona nuevamente la palabra inspector para que no haya redundancia. Por eso cambian la palabra inspector y colocan este, haciendo referencia a la persona mencionada hace un momento. Entonces, Pedro, subordinado, y la palabra joven hacen referencia a una misma persona, pero los significados que adquieren en la frase varían de acuerdo a los criterios semánticos y sintácticos, acomodados al contexto en el que son pensados y escritos. Así evitamos la redundancia. ¿Qué cosa es la redundancia? Vale recordar que la redundancia es la repetición de información de forma innecesaria. Seguidamente tenemos ahora a los antónimos. Los antónimos contrarrestan todo significado de sinónimos, mientras que los sinónimos se agrupan, se asocian los significados de las palabras. Los antónimos difieren, los antónimos se separan, se contraponen, se contradicen. Entonces, si los sinónimos son las palabras que comparten hasta cierto punto el mismo significado, los antónimos, por el contrario, son aquellas que poseen significados totalmente contrarios. Por ejemplo, bonito o agradable, feo, desagradable, emocionante, aburrido, grande, pequeño, día, noche, brillante, opaco, totalmente contrario. Tenemos tipos de antonimia. Tenemos la antonimia contextual, como mencionamos en el caso de los sinónimos. Esto va a variar la oración según el contexto, la palabra según el contexto. Pero también tenemos que recordar en este caso que deben de pertenecer a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, amor-odio, hablamos de sustantivos. Empujar-estirar, hablamos de verbos. Para ser más precisos, adverbios indefinidos, adverbios infinitivos. Antes y después. Tenemos a la antonimia gradual. La antonimia gradual va a existir una posibilidad de graduación. Por ejemplo, yo puedo mencionar blanco y negro, pero dentro de toda la textura, antes de llegar al color negro, existe el gris, existe el oscuro, existe el crema. Entonces, van a existir términos dentro de los dos antónimos mencionados. Por ejemplo, frío y caliente son antónimos, pero del momento en que está frío para llegar a pasar al término caliente, hay un grado de tibio, un grado de helado, un grado de templado y posteriormente llegan al caliente. Día y noche pueden haber un intermedio de amanecer o atardecer. Gordo y flaco, puede haber un término medio, un peso estable. Alto y bajo, una estatura mediana. Entonces, eso es el sinónimo gradual. Tenemos a la antonimia complementaria.
La antonimia complementaria afirma la existencia de un término, elimina al otro término. Es decir, si yo afirmo la existencia del primer término, automáticamente estoy eliminando la existencia del segundo término. Vivo, muerto. O es vivo o es muerto. Un solo término va a resaltar, va a quedar. No se puede estar vivo y a la vez muerto. Por ello, un solo término estaría resaltando. Legal e ilegal, lo mismo. Algo que es ilegal ya no puede ser legal. Un solo término predece. Casado y soltero, del mismo modo. O se está casado o se está soltero. Un solo término va a permanecer. El siguiente tipo, antonimia recíproco. ¿Qué me dice ello? Que para que exista un término depende de la existencia del opuesto, del segundo término. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo la palabra comprar, es porque alguien va a vender. Yo no puedo comprar si alguien no vende. Entonces, estos dos términos están relacionados. Por ello son recíprocos, porque se necesita uno con el otro para que puedan existir. Entregar y recibir. Del mismo modo, pagar y cobrar. Tenemos como tercer tema de repaso la serie verbal. ¿Qué me dice la serie verbal? Es un conjunto de palabras que se relacionan entre sí porque pertenecen a un mismo campo semántico. ¿Qué es un campo semántico? Es la relación que va a existir entre este conjunto de palabras. Por ejemplo, te podemos tener al primer tipo de serie, es la serie consecutiva. La serie consecutiva me habla de varios términos y yo tengo que agregar el término que está faltando, completar esa serie viendo qué campo semántico lleva. Por ejemplo, grandul, poltrón, pigre. El campo semántico es sinonimia. Entonces podría ser la palabra holgazán, perezoso, ¿no? Que comparta el campo semántico. A eso se le llama serie consecutiva. Va elemento por elemento. Tenemos también a la serie intersecuenciales. La serie intersecuenciales va a ser elemento dejando un elemento para su secuencia. Tenemos el caso de acá. Arroz, lenteja, avena, frijol y el espacio para completar. En la serie intersecuenciales puede existir dos campos semánticos a más. Por ejemplo, el campo semántico número 1 está con la flecha de color amarillo, medio anaranjado. Arroz, avena. ¿Qué relación tiene este campo semántico? Que me hablan de cereales. El segundo campo semántico está con la flecha de color verde. Lentejas se une con frijol. ¿Y qué relación tiene? Que son menestras. Entonces, nosotros tendríamos que ubicar a la palabra que está faltando y según la serie nos toca mencionar un cereal. Podríamos escribir la palabra trigo y estaríamos completando esta serie correctamente. El tercer tipo es una serie emparejada. La serie emparejada me habla que van a ir de dos en dos. Dos palabras, dos palabras. ¿Qué quiere decir? Que el primer grupo de palabras va a tener la relación del campo semántico con el grupo de palabras y con
con el tercer grupo de palabras. En este caso, de 2 en 2. En esta serie emparejadas se subdivide en dos tipos. En la emparejada completa, cuando yo tengo que buscar la pareja faltante, y también tenemos a la emparejada incompleta. Yo tengo que ubicar a un integrante de esa pareja. Para ello, saber qué relación presenta, qué campo semántico, y con ello me ayudará a hacer una mejor ubicación. Siguiente término es el término excluido. Esta es la siguiente clase, el siguiente repaso. Y para el término excluido es tener mucho tino, es leer, es observar muy bien. El término excluido consiste en que nosotros vamos a identificar, vamos a ubicar aquella palabra que no tenga relación con las otras palabras, con las otras alternativas. Vamos a identificar aquella palabra que no posee similitud. Entonces, tenemos un ejemplo. Tenemos la palabra alhaja. Y entre las alternativas está aro, arete, collar, cofre y esclava. Tenemos que saber qué es una alhaja. Y una alhaja es un accesorio que va en la mano, es un accesorio decorativo, ¿no? Entonces, ¿qué de común tiene un aro? El aro también es un accesorio, el arete también, el collar también son accesorios. El cofre no es un accesorio. El cofre vendría a ser el lugar donde van a ir guardados el aro, el arete, el collar y la esclava. Entonces, en conclusión, la palabra que vamos a eliminar, al término que vamos a excluir, su nombre mismo lo dice, excluye, aparta, es cofre. ¿Por qué? Porque cofre no es un accesorio. El cofre más bien es el lugar donde va a recepcionar todo tipo de accesorios. Y muchachos, con ello finalizamos la clase del día de hoy. Espero con toda sinceridad que hayan podido aprender, que hayan podido entender la clase. Cualquier duda, cualquier inquietud del tema, por favor escríbanme al correo electrónico o escríbanme por medio de WhatsApp. Les dejaré una actividad y esa actividad tiene que ser entregada también por este medio, ya que es el único medio que podemos tener por el momento. Muchachos, pasen tiempo en familia, lean, estudien, por favor. Que esta cuarentena nos sirva para reflexionar en muchos ámbitos, no solo académicos, sino también en ámbitos personales. Piensen, muchachos, qué es lo que ustedes quieren lograr. Muchos de ustedes ya van a culminar esta etapa, están a pocos meses de ser egresados del colegio y tienen que tener las cosas claras. Sí, muchachos, un gusto haber compartido con ustedes mediante esta plataforma y espero más adelante podamos tener una conferencia de repente, hablando y disipando todas las inquietudes que ustedes puedan haber tenido el día de hoy. Muchas gracias, muchachos, y me despido. Que tengan un grato día.